En esta ocasión hablaremos de cómo comenzó la gobernación de los hombres. El apóstol Pablo escribió una conmovedora carta y fue enviada a los cristianos romanos, las congregaciones cristianas en Roma, y esa carta se llama la carta o epístola a los romanos. ¿Para el imperio romano? No, solo para los cristianos que estaban en Roma. En la introducción entendemos la dialéctica de la problemática que había en las congregaciones en Roma. En el contexto temático de la carta nos dice de que las congregaciones romanas estaban bipartitas, quiere decir que estaban compuestas de cristianos judaicos que habían participado en la religión judía, el judaísmo de la ley, que guardaban los días de reposo, de los sacrificios de animales, del lavado de manos, el no comer sangre, todos estos rituales que tenía el judaísmo. Y Pablo le escribe a ellos, pero también les escribe a cristianos gentiles, es decir, griegos, que venían de la filosofía y teoría griega. Y había un problema entre ellos, y es que cada uno piensa justificarse en la posición en que está. Y están los cristianos judíos, y a pesar de que se convirtieron al Señor y recibieron la gracia, así como los gálatas, seguían volviendo su mirada hacia el templo de Jerusalén, hacia los rituales, pensando en que aún se debía hacer ciertas cosas, y se justifican a través de la ley por ser judíos. Y les fue dado la ley, guardando unos rituales llamados abluciones, y afirmaban, somos justificados por estas cosas ante Dios. Esto pensaban quienes, los cristianos que tenían raíces judaicas en Roma. Pero también salieron los griegos, esos religiosos antibíblicos que iban en contra de las normas de Dios, porque eran paganos en sus adoraciones a ciertos dioses, como cuáles: Zeus, dios del cielo; Afrodita, dios del amor; Apolo, dios del sol, música y poesía; Atenea, diosa de la estrategia; Artemisa, diosa de la caza; Poseidón, dios del mar; Hades, dios del inframundo; Hero, diosa de las mujeres; Hermes, el dios mensajero; Ares, dios de la guerra; Demeter, diosa de la cosecha; Hefesto, dios del fuego; Dionisio, dios del vino. Y estos griegos llegaron a Cristo y se les enseñó la gracia. Y la gracia decía de que la ley ya no tenía que cumplirse con respecto a las obras o abluciones, y empezó la diferencia en pleito, los unos justificándose por la fe y por la gracia, y otros judíos diciendo que no, que eran mejor justificados ellos porque habían recibido la ley, las abluciones y los rituales de la ley. Y se justificaban cada uno desde su punto de vista. Y en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 7, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y se la pasaban así, justificándose en su propia opinión, los unos por las obras de la ley, y los otros por la gracia, por la fe, y eran cristianos, y se congregaban en congregaciones cristianas. El apóstol Pablo en el capítulo 1, en la carta a los romanos, después de exaltar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, Pablo dice de que pasa aquí es que no hay justo ni aun uno. Sea gentil, sea judío, sea griego, ninguno es justo. Y les dice, el único que verdaderamente guarda la justicia es Dios. Absolutamente nadie es justo, porque todos directa o indirectamente, por Adán y Eva, que se rebelaron directamente porque fueron injustos y quedaron imperfectos. Somos imperfectos por naturaleza, somos injustos y luchamos contra nuestra naturaleza. Adán y Eva, ellos decidieron ser injustos, oponiéndose a las normas de Dios. Y por eso Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, por ser los primeros padres en tomar la decisión y no permanecieron firmes en la decisión de obedecer a Dios y en practicar la justicia de Dios, sino que se rebelaron contra Dios. En contra de sus normas sucedió que Dios los dejó, aunque no estuvo de acuerdo con la rebelión, pero como ellos no aceptaron estar bajo su gobernación, Dios los dejó.
Y estos hombres comenzaron a practicar la injusticia. Eso les pasó a Adán y Eva en tomar su decisión. Y ahora decimos, ¿y nosotros qué? Resulta que al nacer nosotros de una fuente imperfecta somos de naturaleza injusta. Y por esto Pablo dice, no hay justo ni aún uno, y el único justo es Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y el versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La pregunta obvia es, ¿quién es justo? ¿Dios o nosotros? El justo es Dios. ¿Quién nos justifica? Dios es quien nos justifica. Si tú y yo queremos ser justificados, no lo podemos hacer por nuestros méritos, porque la Biblia dice de que somos justificados ante Dios por medio de Jesucristo. Sí o sí tenemos que llegar a Jesucristo. De hecho, Pablo dijo de que fuimos reconciliados con el Padre por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y por eso Pablo dice de que no hay ni siquiera justo uno, porque todos se desviaron y se hicieron inútiles, pero que el único justo es Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. La problemática aquí es que un día los hombres decidieron no seguir a Dios. Que los hombres no quisieron seguir bajo la gobernación de Dios y montaron su gobernación aparte. A Dios le dolió, le molestó, sí, pero al final Dios dijo, si ustedes lo quieren hacer, hágalo. Y empezaron a gobernarse en solos. Y es lo que hemos venido hablando. La gobernación de Satanás y los hombres comienza. Y veremos cómo comenzó el hombre a gobernarse solo. Del cómo pasó de algo pequeño a proporciones llamativas. Del cómo pasó de un solo hombre y de una sola mujer al día de hoy, del haber más de 7.000 millones de habitantes en el mundo, y para esto se necesitó tiempo. Apenas comienza el hombre a gobernar y en su naturaleza injusta empezó a darse a conocer. Y solo tenemos que ver en Adán y Eva, en su hijo primogénito. Por envidia mató a su hermano Abel. El primer ser humano quien asesinó a otro ser humano fue Caín. Un acto de envidia sacó su naturaleza injusta. Otros, siendo injustos por naturaleza, se inclinan a las leyes de Dios, y eso le pasó a Abel. Este hombre Abel es el primero de los hombres que entiende de que necesitamos ser redimidos. Y por eso la Biblia dice de que escogió lo mejor de su ganado y presentó sacrificio. Desde ese momento entendía lo que Pablo explica en la carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto quiere decir de que Abel ya miraba al Mesías y utilizaba un sustituto como ese Mesías, como la ley posterior enseñó. El cordero que se sacrificaba era la imagen y sombra de venir del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29. Mientras los hombres empezaron a inclinarse a lo malo, a la injusticia, uno que otro empezó a inclinarse a obedecer y tratar de cumplir las leyes de Dios. Es decir, el reino de Dios empieza a recuperarse a medida que el hombre empieza a inclinarse en las normas de Dios, en hacer su justicia. Dios propone en recuperar su reino. Y en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es decir, Caín terminó siendo del maligno, haciendo la voluntad del enemigo, y por lo tanto se convirtió
en su Hijo. Y no es que Satanás lo haya engendrado, no. El Señor Jesucristo lo explica en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así, mis amados en el Señor, seguimos hablando acerca del por qué Satanás gobierna la tierra y del cómo y cuándo los hombres comenzaron su gobernación. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.